Esther Somoza es consultora también, trabaja 26 años de experiencia en Delson como consultora y también con mucha experiencia en escuelas de negocios como EADA y La Salle. Ha trabajado en empresas también de todo tipo como Kellogg's o Ricoh y hoy nos va a presentar un caso de una empresa que es una empresa pequeña de unos 25 personas aproximadamente, pero vamos a ver cómo el mapeo de la organización nos permite que las personas que trabajan en distintas ubicaciones y en distintos equipos puedan mezclarse para proyectos concretos, quitando o desapareciendo casi completamente el trabajo en silos, ¿no? Y aparte, los equipos que funcionen, sean naturales o sean formados con personas de distintas partes de la organización, sean equipos de alto rendimiento. Bueno, bienvenida Esther y adelante con tus 8 minutos de presentación. Gracias, Marian. Bueno, voy a compartir la presentación. Tenemos aquí, muchísimas gracias a Belvin por invitarme al equipo y también a todos los asistentes, que yo creo que ya con la pandemia estamos llenos de webinars. Gracias por venir. Y también agradecerle a Burkert, que es la empresa de la que voy a hablar, que me haya permitido exponer su caso. Voy a compartir una experiencia de una aplicación Belvin, como ha dicho Marian, en toda una organización pequeña, pero en toda la organización. Esto fue un proyecto para Burkert Ibérica, una empresa líder en el control de fluidos, concentrada en Alemania y con la delegación de España y Portugal en Barcelona. Eran 24 trabajadores en total y todos ellos participaron en el proyecto Belvin, ¿no? De alguna manera nos preguntamos primero por qué nos interesaba trabajar con Belvin. Bueno, pues básicamente porque una de las frases que más me gustó cuando hice la acreditación es que Belvin era una herramienta para conocernos y reconocernos. Y esto fue una de las máximas que hubo durante todo el proyecto. La dirección de la empresa nos pidió una propuesta para que el personal de Burkert, principalmente el personal está dividido en dos grandes equipos, que es el equipo técnico de ventas externas y el equipo de apoyo a la venta, que serían logística, finanzas, soluciones técnicas, ingeniería. Hablamos de dos grandes equipos que tienen una gran interdependencia entre ellos. Se había producido un cambio importante en el modelo comercial. El equipo comercial pasaba de vender por territorios asignados en toda la península a centrarse en una venta por mercados, por proyectos, mucho más enfocado al proyecto. Esto implicaba que pasaban de trabajar en grupo prácticamente a trabajar en equipos y buscábamos equipos de alto rendimiento prácticamente autogestionados. Los principales objetivos que nos planteó la empresa era potenciar la comunicación interna y buscar sinergias entre ellos, que tuvieran autonomía para buscar sinergias. Potenciar un liderazgo lateral, porque de alguna manera desaparecían ciertas jerarquías y teníamos que utilizar más la influencia en lugar de utilizar el poder. Algo también importante era perder el miedo a ceder la parcela propia de tu territorio, de tu zona, de tus clientes, eliminando con esto un poco los reinos de taifas. Y promover la proactividad también en el proyecto de los responsables de cada uno de estos dos equipos y también de los integrantes del equipo. Un poco lo que buscábamos era que estos dos equipos se configuraban, prácticamente los responsables del equipo se configuraban por primera vez como equipo realmente y tenían que impulsar este cambio. Lo que hicimos es que toda la organización, las 24 personas, desde el director general, los responsables de estos dos grandes equipos y todo el equipo de ventas externas y de soporte, pasaron el cuestionario Belvin con aproximadamente unos 6 observadores, algunos tuvieron 7, pero prácticamente entre 6 observadores como media, y los observadores eran compañeros colaterales y superiores con los que tenían una relación directa. Entonces, en un primer taller lo que hicimos fue trabajar el informe individual, que cada uno comprendiera que eran esos 9 roles en términos de contribuciones y de debilidades permitidas, así como posibles excesos de rol que hubiera, y para eso les ayudamos a interpretar el informe y a compartir la información con los observadores. Lo primero que se hizo fue una dinámica en la que cada uno se podía reunir con sus 6 observadores y complementar esta información, además de la que tenían en el informe. Y con eso también atendían a qué aspectos tenían que cuidar, potenciar, limar respecto a sus contribuciones al equipo. Y esto ayudó mucho al autoconocimiento, por supuesto, que era uno de los objetivos, pero también al reconocimiento y a conocerse
toda la organización. Nunca habían hecho un ejercicio similar de conocerse. Se paró la empresa un día y estuvimos ahí las 24 personas haciendo este trabajo. Una vez se hizo este trabajo en el campus virtual que teníamos habilitado para el taller, bueno, para los diferentes talleres que se hicieron, se compartió entre todos, se puso a disposición de todas las personas el informe Belbin de equipo, con el resumen de la composición de los grupos, los miembros del equipo, los ejemplares claros de rol y las respuestas totales de los observadores. Esto les permitía tener una fotografía de toda la empresa muy rica para la situación de cambio que tenían que afrontar. Y además les permitió tener un mensaje de transparencia. Estaba allí desde la dirección general, como os digo, estaba todo el mundo, los 24 allí, la transparencia y la comunicación transversal de toda la organización. Y esto era un objetivo también importante, que todos dedicaran un tiempo a conocerse. En la siguiente sesión que tuvimos la dedicamos a aprender a comunicarse, a utilizar la comunicación de forma efectiva. ¿Qué entendemos por esa comunicación interpersonal? Bueno, pues que una comunicación eficaz persigue un objetivo, es decir, yo no me comunico y luego miro a ver qué ha ocurrido, sino que decido a priori qué quiero que ocurra en el otro lado y en función de lo que yo quiero que ocurra, elaboro el mensaje de una forma u otra. Por lo tanto, aquí lo que trabajamos es cómo elaborar mensajes a medida en función de quién era el receptor. Y para eso utilizamos también los roles de Belbin. Todos disponían del informe de los roles de Belbin de todo el equipo. Y la dinámica consistió en elaborar mensajes reales que tenían que transmitir a sus colaboradores, colaterales o superiores, teniendo en cuenta que el mensaje estaba elaborado en función del perfil del receptor, con el objetivo de aumentar la influencia y mejorar también la comunicación entre ellos. Para ello se facilitó información de cómo... 2 minutos más, Esther. De cómo, gracias, María, de cómo podían elaborar esos mensajes, ¿no? Si, por ejemplo, el mensaje va dirigido a un implementador puro, pues el mensaje debía de ser concreto, organizado, con detalles. Si era para un investigador de recursos, pues tenía que ser franco, abierto. Bueno, para cada uno de los roles se dio la formación y la información necesaria para que adaptaran esos mensajes. Y una vez el receptor recibía el mensaje, daba un feedback de cómo le había impactado, de cómo lo había recibido, de qué forma le había influido y aprendían con ello a trabajar su capacidad de influencia en la comunicación interpersonal. Y en una tercera fase lo que hicimos fue bajar también esta información a los equipos naturales. Primero trabajamos con los responsables de cada uno de estos dos grandes equipos, los cuales tenían un encargo muy concreto de la dirección. Tenían que diseñar una visión como equipo, un propósito y un plan de acción realista y cómo querían, un plan de acción de cómo iban a llegar a esa visión. Hay que tener en cuenta que, aunque trabajaban juntos desde hacía muchísimo tiempo, era la primera vez que formaban como un equipo de responsables del área de ventas externas o del área de soporte, ¿no? De hecho, los informes Belbin de los dos equipos les ayudaron muchísimo a establecer ese plan estratégico. De hecho, se autonombraron como equipos. El equipo de ventas se autonombró como equipo de impulsores y el equipo de soporte se renombró como facilitadores, ¿no?, de apoyo a la venta. Bueno, les ayudó mucho ver los roles que eran complementarios, cuáles eran sus carencias. Por ejemplo, nos encontramos con una situación compleja y es que solo había un coordinador y el coordinador, que no era un ejemplar claro de rol, y el único coordinador era la única persona que forma parte de los dos equipos, ¿no? De estos dos equipos de 5 personas hay una persona que está repetida y forma parte en los dos, con lo cual veían que necesitaban darle espacio, pues por ejemplo, para focalizarles muy bien en el objetivo, ¿no? Vimos que el equipo de facilitadores era un equipo, pues, de un proceso de trabajo lento, muy implementador, ¿no?, que le costaba resolver a corto plazo, en cambio eran muy buenos en el largo plazo, que no tenían grandes habilidades creativas. De hecho, 3 personas de las 5 tenían el rol cerebro, el último de todos los roles. Esto ocurría en los dos equipos, que también era curioso. Y bueno, aprendieron, por no extenderme un poco en todo lo que vimos en el diagnóstico de los dos equipos, pero se hizo un diagnóstico muy profundo con ellos, de los dos equipos. También nos ayudó mucho el equipo Belbin a hacer ese diagnóstico y aprendieron con eso, bueno, cómo trabajar entre ellos, cómo conseguir su visión y cómo distribuir esas tareas que tenían que llevar a cabo. Pero también les ayudó mucho a ver cómo se necesitaban un equipo al otro, porque era muy importante trabajar la complementariedad, la interdependencia,
entre el equipo de soporte y el equipo de venta externa, ¿no? Que trabajaban como paralelos, pero no acababan de tener esa interdependencia. Entonces veíamos que un equipo necesitaba del otro realmente. El equipo de ventas era muy relacional, pero le faltaban finalizadores, por ejemplo, y el equipo de soporte era un equipo mucho más implementador, ¿no? y mucho más finalizador. Esto luego se trabajó también con los equipos enteros, se sigue trabajando, es un proyecto que todavía no ha acabado, se está acompañando también de procesos de coaching específicos, pero la herramienta, se han utilizado otras herramientas como Linchoni o como Tagman, pero la herramienta Belbin les ha ayudado muchísimo, primero a tener una comunicación más fluida, a reconocerse entre ellos, a reconocer las contribuciones de cada uno en ese proyecto de cambio que tienen que asumir, a tener un lenguaje común y a tener más herramientas, ellos lo ven como más herramientas para poder implementar esos retos que les pide la dirección, ¿sí? Muchísimas gracias, Esther, súper interesante. Es que podría recoger un montón, has dicho millones de cosas súper interesantes. Podría recoger y comentar un montón de ellas. Me voy a quedar con tres. El tema de los observadores es un tema que todavía en muchas organizaciones cuesta. Pero me van a observar, pero ¿qué van a decir? Pero los observadores ocultos, pero que no. Y sin embargo aquí vosotros habéis dado un paso más allá y no solo habéis observado, sino que habéis tenido reuniones. Yo con mis observadores... Es importante. Sí, a mí me parece fundamental porque realmente tengo una información totalmente directa de cómo contribuyo, ¿no? Porque ellos me están diciendo, ¿no?, aquellos aspectos en los que estoy aportando realmente valor y me parece un ejercicio súper saludable, además, dentro de la organización. Muy, muy interesante esa reunión con los observadores. Una dinámica muy, muy buena, el poder tener una conversación en términos Belbin con tus observadores. Sí, sí. Tuvieron esa oportunidad y eso fue muy enriquecedor para todos y transmitió mucha transparencia también, ¿no? Sí, que esa es la otra cosa que iba a señalar, ¿no? El tema de la transparencia. La vulnerabilidad, nadie es perfecto, todos tenemos fortalezas y debilidades, las compartimos, las hablamos de manera abierta y esto nos ayuda a todo a construir equipo, a construir organización y a ser más eficaces, a alcanzar los objetivos utilizando lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, otra cosa que también, el tema de la comunicación dirigida también me ha parecido valiosísimo, ¿no? Aprender a hablar con las distintas personas. Esto es valioso para todos, para los mandos intermedios más todavía, ¿no? No necesitamos café para todos, ¿no? Tengo que saber si enfrente tengo un implementador o un impulsor o un investigador de recursos, porque necesitan cosas diferentes. Y si quiero tener una comunicación eficaz, pues es importante que yo también lo tenga en cuenta a la hora de comunicarme. Muy bien, Esther, muchísimas gracias, súper interesante.